Bienvenidos a una nueva indagación. Hoy nos adentraremos en un terreno un poco denso y complejo. La desaparición y muerte de 11 científicos de alto nivel desde el 2022 hasta el 2026. No vamos a hablar de teorías de pasillo, vamos a observar la biología de la información. Personajes como William McCasley, Annie, que no sé cómo se olvida el nombre, no solo poseían datos, poseían una frecuencia de entendimiento sobre la energía, sobre la propulsión, sobre lo que parece haber chocado con estructuras de poder establecidas. En una limpieza de conocimiento es un desplazamiento de proyectos en la sombra o, más importante aún, ¿qué es lo que le sucede a cada humano cuando accede a verdades que alteran la realidad física de nuestro planeta? Hoy, a través de esta sesión de visión remota de la metodología INSE, vamos a quitar el velo y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, Nico, quiero que respires profundo y quiero que observes la energía de estas personas y vamos a observar qué es lo que está sucediendo. Y vamos a respirar. Y dime si puedes sentir la energía de estas personas. Hay como distintas sensaciones de esto que podríamos entender como toma, como rapto o como un movimiento brusco hacia Ujú. personas que se dedican hacia la ciencia, pero ¿podrías nombrarlo nuevamente? Sí, pero primero vamos a ir sobre cada uno de ellos. O sea, si ya sientes esa energía, vamos a ir. ¿Cuál es el estado y la firma actual energética de William McCasland? ¿Cómo sientes esa energía? Ya no está en el campo físico. Ok, existe una desconexión total entre su cuerpo físico y su campo electromagnético. Sí. Ok. Se percibe una frecuencia de miedo o de aceptación en el momento de su desaparición. Está más hacia la aceleración de su sistema nervioso, más hacia el miedo. Ajá. Entonces, observa su sistema nervioso de Mónica Jacinto. 10 minutos antes del evento, ¿hay señales de inducción externa? Ya es un miedo que la tiene acompañando más de 17 horas. Más de 17 horas. Ujú. Y esta inducción interna de externa, perdón, de este miedo, ¿qué nivel de cortisol registra en ella en sus últimas 24 horas? Es un cortisol alto. mm, Incluso empezó a rascarse demasiado con ansiedad, como si quisiera quitarse la piel un poco. La ansiedad la hacía lastimarse. Ok. ¿Hay rastros de tecnología de frecuencia de radio influyendo en sus procesos cognitivos?
Mm, no, no necesariamente. Se percibe O sea, una, puedo observar la frecuencia con la que usa su teléfono ajá, y eso termina como por, obviamente, alterando un poco el electromagnetismo de su entorno, ujú, pero no se observa como una tecnología dirigida. ok, se percibe una firma de interferencia en el campo de estos 11 científicos. Mm, no, no hasta muy cerca del final. Y en realidad es una reacción ante el miedo. Ok, Sus cerebros, en su forma racional de pensamiento, aunque conviven con distintos tipos de parasitaciones, no las anidan. ok. Entonces sus redes neuronales estaban siendo monitoreadas a través de medios no físicos. No, Ok. ¿Existe un patrón común de insomnio o hiperalerta en todos ellos meses antes del evento? no, no en todos. Y en los que aparece, digamos que es una forma natural. ¿Cómo reacciona la amígdala cerebral de estos sujetos ante la información prohibida que manejaban? Ellos entienden el riesgo. De hecho, adentrarse a iniciar en donde cada uno frecuencia su campo, los hacía de alguna forma conscientes de las visiones o de las vistas que iban a hacer hacia su entorno, o sea, quién lo iban a ver. Sabían sabían la mayoría que se centralizaba o se colocaba en un campo de visión, pero aún así lo entendían, digámoslo así, y son como conscientes de su avance, son muy conscientes de su proceso. Saben perfectamente que mientras más pasa el tiempo y trabajan en lo que están haciendo, más llaman la atención. Y en esta parte de la amígdala cerebral donde se manejan todas las memorias, ¿qué pasaba con esa amígdala? S Pues se estimulaba de alguna manera, Ajá. pero se también no adecuadamente, porque, al nivel en el que ellos estaban ya manejando un tipo mira, no porque lo que estaban haciendo fuera bueno o malo, es más bien Ujú, el nivel de trascendencia de su acción ujú. los lleva hasta un estado, a lo mejor muy foráneo, a lo mejor muy pequeño, lo que tú quieras, de delirio, Ok, por la constante imaginación de lo que su cambio traerá a la humanidad. ok, Es muy fantasioso también ese momento, es energéticamente prescindible para ellos. El hecho de saber que muy seguramente lo que muestren o lo que entreguen será un cambio significativo para la sociedad actual. Y ahí entra también un rasgo de delirio. ok. Se observa una fragmentación de la conciencia antes de la desaparición física. Mm, 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 sí, porque este delirio que menciono, que es un rasgo a lo mejor muy pequeño, se conecta con la paranoia de las últimas horas. Ok. ¿Hay memoria de tiempo perdido en días previos a su desaparición o a su propio desvivimiento? Mm, Solo encuentro registro en uno de los 11. Ok. ¿El ADN de estos individuos muestra alguna alteración por exposición a energías exóticas, o sea, no comunes para nosotros? Si una de las científicas en su brazo izquierdo tiene una reacción nociva a una primera prueba que hizo de algo que después mejoró, algo relacionado con la leucemia. Ok. ¿Existe una relación entre su capacidad intuitiva y su desaparición? Mm, no, de hecho, algo que pudiéramos remarcar justamente es que el nivel de raciocinio necesario
para ese trabajo científico al nivel en el que ellos estaban operando, se desconectaban hasta cierta forma de su intuición. Se volvían más bien ejes, objetos, como el resto de sus experimentos. Ok. ¿Existe una relación entre su capacidad? No, se percibe una llamada, un señuelo telepático que los condujera al lugar o a las situaciones que ellos presentaron, los eventos que ellos presentaron. Mm, no, no. Yo observo que los eventos cuando suceden, los acontecimientos suceden. Y por lo general lo que observo son como instantes, acompañamientos, como si fueran escoltados. Pero ¿quién los escolta? ¿Cómo salen, cómo desaparecen o cómo salen de su casa y se dan un tiro? ¿Cómo lo hacen? ¿Están conscientes ellos o es una llamada o es un señuelo o es algo que ellos van percibiendo en su mente? Es una, inicia como una paranoia porque quienes los van acosando van dejando como indicios muy pequeños, em, pero al mismo tiempo, o sea, a la par también son bastante agresivos porque forman parte de las constantes amenazas, porque cuando un científico encuentra la línea de un campo para salir hacia una verdad, inicia como un proceso de desmantelamiento de su como proceso, como de su trabajo. Y se involucran como muchas energías, mira, como empresas grandes, como transnacionales, o sea, un cambio de estas magnitudes implica muchas cuestiones y van dejando esos indicios que los van como acosando. Yo en lo que observo, ir a la escena que observo, son personas que parecen como del gobierno, Ujú, que aparecen, casi siempre son cuatro, es un momento inmediato, entran a la casa o los encuentran en la calle o detienen el coche, los toman ujú. y puf, se apaga la luz como de sus conciencias, porque es como si en primera instancia quitan como su punto de enfoque, como si los apagaran, como si los Como si los durmieran, controlaran. ujú, como si los durmieran. Y luego el siguiente instante están solos o ya están muertos o están a punto de morir o simplemente pierden la conciencia porque observo a uno que ahora en este momento es un homeless, como un Mm. alguien que está en la calle y no tiene conciencia de quién es. ¿Hay huellas de fármacos o sustancias químicas no rastreables en su biología? Sí, O sea, se sí, detecta. son como, yo lo que observo es que es como un dispositivo, como si fuera un tipo de cápsula, una pastilla que es introducida como por su cuello y dentro o sea, se destruye, se evapora, no se evapora, se desintegra, Se absorbe por el se cuerpo. absorbe por el cuerpo exactamente y observo que se activa el cerebro, como si cierta parte del cerebro automático inicia un proceso y va reduciendo también la calidad de muchos otros procesos. La calidad cognitiva. Y la calidad de sensación, incluso llegan a Ujú. aparecer dolores. Es como si obligaran al usuario del cuerpo a quererlo dejar. Se detecta una marca energética impuesta por terceros, entonces en el campo vital de los científicos. Pues sí se observa, o sea, la tendencia a la participación activa en lo que le va a suceder. O sea, sí está ahí un rasgo de acoso energético que es visible. ¿Cuál es la coherencia cardíaca que domina en este grupo de estos 11? ¿Qué pasa con el corazón? Dices, ya vimos que hay miedo, que hay esta parte como de desorientación, pero ¿qué pasa con esta parte de su corazón? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca?
Lo que yo observo es que em, mientras está la persecución, por decirlo de alguna manera, o mientras está la sensación de observación, el corazón está alterado, Ujú. es natural, pero después de estos instantes de control, el corazón reduce mucho su frecuencia, incluso su presión y su respiración baja, como si le costara o si les costara cargar su cuerpo. A ver, el sistema nervioso de estas personas o de estos científicos cambia para procesar esta energía con la que ellos estaban conectados, esta nueva forma de energía, muta su sistema nervioso, cambia o no. No, porque no es invasiva hasta el final. Mm. ¿Fueron extracciones físicas o fueron situaciones transdimensionales programadas? Físicas en una tendencia de que sucedió, hubo movimiento, choque, todo. Pero, por ejemplo, esta persona que observo que está fuera de su conciencia y que habita como Ujú. en un estacionamiento o algo así, observo que con él se intentó algo diferente, como si se hubiera intentado para dejar de desaparecerlos o matarlos, simplemente retirar su conciencia. Y eso sí trae un rasgo multidimensional, como si ahí sí hubo una participación o el intento de la participación de una entidad. ¿Existe una instalación en algún lugar o un albergue en los que se consideran desaparecidos? No, Donde, no a este nivel. ¿no? O sea, no es que los metan en un búnker y ahí los digan que están desaparecidos, ¿no? No, los cerebros son muy peligrosos, así es como se percibe. Mm. No los dejan vivir. ¿Qué porcentaje de estos 11 científicos sigue con vida biológica? El 1.5 representando a uno, Uno, ese que está ahí como, como homeless. ajá. Ok. Se utilizó tecnología de camuflaje óptico en las desapariciones con testigos. No, no, y eso es lo más agraviante. Como humanos no reaccionamos hacia esas tendencias. Puedo observar las situaciones, puedo observar que en más de 3 situaciones, como en 5, hubo testigos importantes que los vieron moverse, que los vieron quitarlos, que los vieron sacándose, y aún así no hubo reacción. Es como si los hubieran paralizado. Pues es que la sensación energética es pesada. Es como ver a estos hombres de negro, haz de cuenta. Ujú. Ok. Es denso, no lo quieres ver. Hay una ventana de oportunidad cuántica que se utiliza en estas extracciones. Se intentó en esta, pero a lo que observo es que no deseaban completamente destruir su capacidad cognitiva, deseaban eliminar cierto rasgo del entendimiento del proceso que él llevaba, eh, utilizando, por ejemplo, su propio descubrimiento contra él, porque esta persona está relacionada con aspectos que tienen que ver con el cerebro, como con el Alzheimer o la demencia. Observa el lugar donde desapareció Mónica Jacinto, que ella fue a hacer caminata. Hay una distorsión de espacio-tiempo. No, la persiguen personas completamente físicas. Ok. ¿Qué organización lidera el protocolo de recuperación de estos activos humanos? Yo observo, Ira, que la cabeza central está relacionada con 5 empresas diferentes de farmacéutica mundial. Es como una unificación o una unión de un concepto integral, porque estos científicos, Ira, aun cuando 3 de ellos no están relacionados con campos como la medicina o la biología, todos dependen de cierto constructo del mismo patrocinio y viene de estos grandes laboratorios.
Ok, Em, y detrás de esos laboratorios, mira, yo observo como cerebros no físicos ajá. que quieren crear tendencias para su adaptabilidad, como si la manipulación de los cuerpos humanos en un futuro pudieran ser transformables para recibir inteligencias o energías, cosas así en el interno. Estos laboratorios tienen muchas distintas conexiones de agencias privadas que ya son las que se encargan pues de estos movimientos inmediatos. A ver, ¿se percibe participación de entidades de inteligencia artificial no humana en la logística? Pues es que tienen la misma sensación que cualquier otro tipo de entidad, sí. En- ¿Es el borrado de rastro la prioridad para mantener el status quo energético? Sí es importante, Ira, porque pues es que es suena como fantasioso, pero es desde esa misma trascendencia. Un solo humano puede cambiar al mundo. A ver, ¿fueron las muertes reportadas con ciertas escenificaciones biológicas y que se podría decir que fueron señuelos o clones? Pues como alteraciones también para incluso ser más difuso el rastro. Existe un archivo vivo donde se mantienen las conciencias activas de estas personas, de estos 11 seres. No, no, incluso aquel que intentaron retirar la conciencia, no supieron cómo conservarla. Eh, ahí fíjate que hay como un rasgo Mm, de faltante en la tecnología que hemos visto en los últimos meses en las indagaciones, porque puedo observar cómo se puede hacer transmisión de conciencia ajá, de cuerpo a cuerpo sí. en un sentido inmediato, pero no hay forma de contener las conciencias, tienen que correr hacia una existencia viva y si no se les permite, simplemente se retiran. Entonces no hay archivo vivo ahorita que las No, contenga. Ok. Entonces, ¿qué papel juega la tecnología de microondas para la eliminación de estos, pues de estos disidentes, pudiéramos decir? pues es que en ese sentido lo que te menciono, no han podido crear la tecnología para una contención virtual o parcial de una conciencia. Intentan aprovecharse, pero no lo logran. Y hay mucha resistencia de los cuerpos físicos en realidad. O sea, pues obviamente nadie va a estar tranquilo y amable cuando quieren hacer algo como eso, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que hace que funcionen las transmisiones de conciencias de cuerpo a cuerpo, porque hay una decisión casi de ambas unidades y aquí hay una resistencia de conciencia, entonces no hay otra opción más que eliminarla. A ver, se utilizaron portales de baja frecuencia para el traslado de los sujetos. O sea, hay una firma militar clasificada en los puntos donde se extrajeron algunos de ellos, ¿o No, no? no, pues ¿No? fueron extracciones completamente físicas. Físicas, ok. ¿Cuál es el destino final de la información que estos científicos protegían? Eh, Primero, aquellas que son completamente aprovechables para este tipo de laboratorios Ujú. son reestructuradas, se les quitan componentes o se agregan para hacerlas más dependibles del humano. Todo es importante que el humano lo exija, lo consuma. Y aquellas que no tienen que ver con los laboratorios directamente y no tienen trascendencia inmediata son como guardadas. La información sí es toda como guardada, como salvada, Ira. ¿Se les ofreció alguna opción de exilio en proyectos de lo que se llama presupuesto negro? Solo observo que con algunos sí hubo conversaciones Ujú. como para patrocinio o liderazgo o entrega de sus descubrimientos,
pero te digo que ese delirio que llegan a recibir los científicos cuando están en estos procesos, Ujú. los vuelven paranoicos y conspiranoicos desde el inicio también, o sea, automáticamente rechazan eso. Existe una lista de espera, bueno, no sé si sea correcto llamarla así, o sea, para otros científicos, otros grupos de científicos actualmente activos. Si hay observaciones y los dejan de alguna forma trabajar hasta que concretan el experimento y ahí es donde se activan, porque también no es, muchos lo intentan en ciencia, pero no todos logran algo trascendente. ¿Cómo se gestiona, por ejemplo, el duelo de las familias desde la estructura de poder? Porque muchos trabajaban en empresas de gobiernos. Pues son silenciadas en automático con cantidades desorbitantes de remuneración, eh, y se mueven, son también como trasladadas. Al ser con cuestiones gubernamentales, se mueven muchos de los testamentos o los últimos deseos y manipulan también mucho psicológicamente las familias. Entonces, cómo, o sea, a ver, cómo puede ser que haya una manipulación colectiva sobre estos casos? Porque hay unos que es que no se sabe realmente mucho, es muy poca la información que se da. No entendí la pregunta. O sea, hay manipulación en la memoria colectiva sobre estos casos en específico de desaparición de científicos. No, no irá porque justamente la poca información no lo hace necesario. No ha habido coincidencia, por ejemplo, que alguna de estas desapariciones se vuelva viral Mm. o que alguien grave, o sea, no, entonces no ha habido trascendencia a nivel colectivo. Entonces, se percibe como una cúpula de silencio psíquico alrededor de las investigaciones oficiales. Por decirlo de alguna manera, o simplemente no ha tenido el impacto que se esperaría ante la sociedad, porque la sociedad también ignora de estos descubrimientos, no se vuelve algo público. Algo, por ejemplo, que tenían los científicos en anterioridad era que automáticamente al inicio de su investigación prometían o creaban hipótesis. Los científicos de ahora le temen a sus propias hipótesis, guardan silencio. ¿Cuál es el descubrimiento común que une a estos 11 individuos? Todos tienen que ver con el cuerpo humano, sin embargo hay tres que están más rondando como cuestiones físicas de la Tierra para beneficio del humano y los otros ocho tienen que ver con distintas enfermedades o cuestiones de las características físicas biológicas del humano. ¿Y los ufólogos? Es que estos que menciono, estos tres, Ajá. son como encuentran en la Tierra o en espacios de la Tierra puntos específicos de conexión diferente a aprovechamiento humano, Ah, como ese si aprovechamiento. encontraran una tecnología o si encontraran la forma de utilizar un nuevo elemento y está relacionado como con eso. Ok. Porque Em, también irá mucha de esta pantalla de la ufología ujú. forma parte de la dinámica para desvalidar los descubrimientos. Es más sencillo decir que buscaban algo de fuera del planeta y hace que el colectivo lo ridiculice. Claro, porque esta situación que dijo esta señora Ann de la antigravitación y de las líneas de tiempo donde desmienten todas las historias extraterrestres es muy fuerte. Ujú. Entonces, a ver, entonces, em, la información tiene que ver con la comunicación con otras densidades. No, no toda. Encontraron una falla en la simulación de la realidad física. Estos tres se podría categorizar que sí. El conocimiento afectaba directamente la economía. Mm, pues sí,
es que todo ese conocimiento iba a tener trascendencia a muchísimos niveles. A ver, ¿se trataba de una nueva forma de medicina basada en frecuencias? No, o no del todo. Hay un entendimiento, por ejemplo, este que observo que tenía que ver con la leucemia. Sí hay un entendimiento de la vibración energética para el trabajo de las células, pero Ujú, lo condensa dentro de un medicamento. Es como si aprovechara ciertas cuestiones del agua ujú. para crear una vibración en conjunto con ciertos metales y atacar a la célula para transformarla y regenerarla. Algo así es lo que observo. Hay como una combinación, pero no necesariamente se basa en una tendencia energética o vibratoria para las medicinas. Hay mucha fisicalidad en sus descubrimientos. El descubrimiento de este gen que permite la visión remota natural dentro de nuestro ADN, eh, eso ¿cómo lo vivieron? Es este que observaba de Mm, que está relacionado con el Alzheimer o la demencia. mm, Es que es una como alteración de la como patología neuronal y como si el constructo de las células de las neuronas activaran un sentido de guía. ujú. Entonces, tanto una persona normal como si tú pudiera acceder a una visión remota, pero una persona que tenía mucho tiempo en acceder nada a su conciencia, pudiera llevarlo en control a utilizarla. Es algo muy importante. ¿Tenían pruebas físicas de naves no humanas en posiciones de gobierno? No, ninguno de ellos. Descubrieron que la fusión nuclear es solo un paso hacia la energía psicotrónica. Observo que hay uno que estaba trabajando con el movimiento de la Tierra Eh, como si fuera una gestión más energética, intentando como demostrar estas construcciones megalíticas, ujú. pero no observo más allá de esa información. ¿Hay planos o fórmulas que aún no han sido borrados de la existencia? Mm, es como que ninguno ha sido borrado, pero se encuentran en un estado inactivo. ¿El conocimiento está encriptado en el ADN de sus descendientes? Sí, de algunos sobre todo, es como si estas conclusiones a las que llegaron en vida son posibles a volver a llegar a partir de su descendencia. Incluso dos de ellos compartían cierta información ya con lo que se entendería como su aprendiz familiar o aquel persona que iba guiada más o menos como hacia el mismo sentido. Y hay una posibilidad de una reestructuración del conocimiento. ¿Toda esa información se relaciona con el campo de los polos magnéticos de la Tierra? No, no toda. Ok. ¿Descubrieron una red de túneles interconectados bajo los laboratorios nacionales? No, No. La información revelaba la identidad de quienes controlan la narrativa humana. no, Tenían acceso a cronovisores y tecnologías de visión del futuro no. o de manipulación de líneas de tiempo. Uno de ellos trabajaba muchísimo con la relación del efecto Mandela y las líneas de tiempo, sí. Ujú. Ok. El hallazgo permite la regeneración celular instantánea. No, no a un nivel inmediato, pero sí una Mm. recuperación de neuronas muertas, por ejemplo, y es una regeneración importante que se daría con el tiempo. Ellos sabían sobre un evento inminente en el año 2027, ¿cómo se ha manejado o no? No, El conocimiento implica que la muerte es una construcción reversible.
no han encontrado nada que tenga que ver con la inmortalidad o algo así, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué país o grupo de poder se beneficia con estas ausencias? Mm, sobre todo las farmacéuticas alemanas, americanas eh, y muchos gobiernos. Muchos gobiernos. Existe un pacto entre potencias, vamos a hablar de Estados Unidos, China, Rusia, no sé, la India, para frenar este avance que se dé a conocer al público. Sí, pero haz de cuenta que el pacto es trascendente a países, más bien eh, a los dueños del mundo. Ah, ok. Hay una facción rebelde dentro del complejo militar donde se intentó quizá ponerlos ahí donde ellos trabajaban, donde ellos pertenecían. Había algunos militares. No. ¿Cómo influye el Foro Económico Mundial en la selección de estos objetivos? Mm, pues no, no está conectado, ¿no? O sea, está conectado a una trascendencia social, pero Ajá. al nivel en el que se toman las decisiones no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Es la CIA el brazo ejecutor o solo un mediador de la información? Solo un mediador de la información, pero en Hay, algunos casos puede fungir como ejecutor, sí. hay una relación con el aumento de avistamientos en este 2026 con todo esto que ha pasado con estos científicos. No, no necesariamente está ligada la una con la otra. O sea, no se han ligado, no estaban ligados ellos al proyecto Bluebeam. No. Ok. Se busca evitar la singularidad tecnológica no controlada. Más bien se busca promover para el control. Para el control. Ok. Ajá. ¿El Vaticano tiene conocimiento o registro de estos científicos? De dos de ellos, sí. Dos de ellos estaban muy relacionados con los genomas y los ADNs. Es como el descubrimiento de poder construir la completa historia de un humano a través de su muerte, algo así. Y esto les preocupaba porque la ciencia estaba, o sea, el experimento estaba relacionado con rastros de ADN que estaban enfocados en las tendencias religiosas. O sea, estos científicos querían descubrir los verdaderos orígenes de los divinos, Ujú. o sea, de las sangres divinas. Ok. A ver, se están utilizando estas mentes para crear un sistema de control mental global a través de sus propios experimentos, porque ellos trabajaban con energía muy fuerte. Sí, pero no necesariamente porque fuera algo obligado, o sea, al fin y al cabo es una consecuencia de... Ajá. ¿Existe alguna base fuera del planeta, no sé, la Luna o Marte o donde sea, donde estos científicos se dice que estén ahora? No. Ok. ¿Este es el inicio de un éxodo de la élite intelectual? Siempre ha existido, no es nuevo, no es un inicio, más bien es un formato. Ah, es un formato. Ujú. ¿Cómo afecta esto a la soberanía de las naciones? Pues las naciones no tienen soberanía real, pero digamos que también evita que una nación pueda sentirse superior a la otra a través de sus propios descubrimientos. Ese tipo de trascendencias prefieren mantenerlas eliminadas o manipuladas hacia un descubrimiento general y no tan particular. ¿Hay una relación con los experimentos de control del clima HARP? Este científico que investigaba sobre los movimientos de la Tierra Mm, sí había descifrado varias cosas que tenían que ver con cómo la Tierra es bastante manipulable, como si fuera un tablero. ok.
Se busca silenciar la conexión entre espiritualidad y la física cuántica. Como pregunta general, sí. Ok. ¿Quién dio la orden final para la operación de abril 2026? Observa un despacho gubernamental en donde hay reunidas tres personas y se da la indicación. Entonces, se percibe un conflicto de intereses entre corporaciones privadas y gobiernos o estados. No tanto un conflicto de interés, más bien órdenes, procesos y ejecuciones. El uso de la IA está reemplazando la necesidad de estos científicos humanos Pues sí, sí, de alguna forma sí. de alguna forma, o sea, no completamente. No, porque al fin y al cabo, ¿qué idea tendría la IA sobre la ciencia si no es una que le imprime el humano? Ok, entonces la IA sería como el ejecutor de Pues de la las, IA sería como el analizador más bien. ok. Hay una Porque gente, la IA, por ejemplo, si el experimento tuviera que ver con la extracción de algún material, no ahí lo la puede hacer. IA no lo puede hacer. Ok. Hay una agenda de despoblación dirigida específicamente a genios y creativos. O sea, hay una agenda de regulación, sí, pero no están enfocados completamente en destruirlos. Hay muchos que simplemente con mover cuestiones de su vida social persisten de este tipo de experimentos o de este tipo de conocimientos. No es necesario eliminarlos del todo. Se Se podría busca, decir que los que llegan hacia un punto más final son disidentes. ok, se busca crear, por ejemplo, un monopolio sobre la nueva física o la forma de investigar la física. Se busca que no se investigue. De alguna forma, Mm. ese tipo de circunstancias requiere que las mentes estén todas centralizadas. No es que se quiera detener el proceso, pero se quiere detener el proceso libre. ¿Existe algún tipo de resistencia interna em, que se estén filtrando estos nombres a la prensa? No, al fin y al cabo, pues son personas, son desaparecidos, tienen familias, hay hasta cierto un punto en donde se les reclama y eso es lo que hace que sus nombres aparezcan. ¿Cómo podemos acceder al conocimiento que ellos expresaron en sus estudios sin ponernos en riesgo biológico? Mm, pues no sería posible, ¿No? no. ¿Esa información disponible está en los campos akáshicos para el público en general? La cuestión con los pensamientos científicos es que están bastante cifrados. Ah, ok. El científico racional cuando depositan en la caja, y es lo que estaba viendo ahorita, o sea, no, no se visualiza al científico platicando con algún tipo de esencia o con él mismo sobre la trascendencia porque es muy físico. Entonces, los pensamientos que lanza hacia la nube, por decirlo así, porque es Ajá, literal como se en la mueve el caja, proceso de sí. la computadora, no llega completo, pareciera como que si le faltan pedazos o son carpetas encriptadas, como si se requiere, obviamente, la llave, la visión, la mente del dueño del pensamiento para poderlo leer adecuadamente. Es ahí donde el registro akáshico se vuelve algo no tan cierto, Ira, porque en Ujú, realidad, si funcionamos como un constructo que deposita en nubes energéticas pensamientos, pues cada pensamiento necesitaría la lente de aquel que la deposita. claro. Claro, hay pensamientos generales, hay pensamientos muy similares y tenemos trascendencias que nos unen como de países, familias y clanes, pero aún así, la individualidad y la particularidad humana hace de mucho de nuestros registros akáshicos algo imposible de leer. A ver, ¿qué sucede si el sistema nervioso colectivo humano alcanza la frecuencia vibratoria de estos descubrimientos acerca de la Tierra, de la antigravedad, de la salud, de todo esto? Em,
Es que requeriríamos el incentivo físico que vendría siendo la misma información para conectar Mm, con ella. ok. ¿Hay una protección energética para quienes investigan estos temas ahora? No, no, no ¿Cuál, existe ningún tipo de protección. cuál es el mensaje de estos 11 científicos a la humanidad? En sí que no estamos en un tope, o sea, los 11 entregarían una revelación que haría un salto cuántico en nuestra sociedad, en un sentido de salud, en un sentido de movimiento y de conciencia planetaria. ¿Es el miedo la herramienta principal para detener el flujo de esta información? Es la misma ignorancia, el mismo desconocimiento, sí el miedo también, pero con que la información no aparezca es más que suficiente. A ver, bueno, ya me lo dijiste, pero voy a hacer esta pregunta. ¿Podemos conectar con su conciencia algunos para que termine, o sea, conectar la conciencia de algunos con la conciencia de ellos para que se terminen sus trabajos? Mm, no, no necesariamente. No, no es posible hacerlo así. Sobre todo por el tipo de muertes también. Ujú. ¿Qué papel juega la ética en la ciencia del futuro? Uno muy precario, uno en donde deja de importar mucho la forma de... Yo observo que se reactivan los experimentos en humanos. ¿Cómo se ve el futuro de la energía en la Tierra tras estas desapariciones? Pues no hay movimiento, no hay una afectación directa, o sea, no es como que si al desaparecer la Tierra se hunde, pero pues No. no hay una energía que la levante tampoco. ¿Hay una fecha en la que toda esta verdad saldrá a la luz pública de todo lo que estaban investigando? ¿O no? Mira, al fin y al cabo lo que estaban investigando son cosas que pueden ser reobservadas. Es complicado que vuelva a aparecer una persona con sus mismos ojos, pero es una información que está ahí, sí. ¿Cómo afecta la investigación al observador, o sea, a nosotros? No nos afecta si no somos conscientes de la misma. O Mm, sea, esa parte de la ignorancia es siempre un escudo como es una guillotina o una espada. Mientras somos ignorantes, no nos vemos afectados, pero tampoco nos vemos beneficiados. ¿Qué parte de nuestro sistema nervioso se activa al preguntar estas cuestiones hacia la energía de estos Hay 11? una, Ujú. digamos que la más fuerte es la curiosidad, porque la curiosidad nos conecta intrínsecamente con todos. La característica de saber que hay formas de resolver cuestiones trascendentes o que creemos imposibles crean un sentido de esperanza y un sentido de evolución humano. Automáticamente nuestro ADN nos dice, sí, sí, hay que avanzar, hay que avanzar. El ADN no desea permanecer quieto, no es sedentario, es nómada, es cambiante, Movimiento. es transformable, exactamente. ¿Existe alguna limpieza biológica para el salto evolutivo que ellos estaban planteando? No, no así. ¿Son esos científicos de alguna forma voluntarios a nivel de alma en este proceso? Es que eso sería incluso una manipulación y un Sí. abuso del resto. No, no es que no son voluntarios. O sea, entraron con las mismas condiciones que todos los demás, no necesariamente. ¿Cómo se transmuta la densidad de toda esta información para poder ser más accesible a ella? Es que es parte de que sea densa. Eso Mm. mismo lo hace indescifrable y la hace temerosa y la hace no necesariamente deseable. Hay una relación de estos 11, fíjate bien, con los 11 puntos energéticos de la Tierra. No, no es una coincidencia que sean 11. ¿Cuál es la llave para De hecho, desactivar? son 11 los que se sabe, pero son miles. Ok. ¿Cuál es la llave para desactivar el protocolo de extracción? No existe una llave de desactivación. Si tú tienes un conocimiento y los dueños del mundo no quieren que se sepa, pues estás en peligro. ¿Qué tan cerca estamos de que los secretos se vuelvan irrelevantes?
estamos muy cerca de que la información sea ingobernable, por decirlo así. Yo observo que que en la próxima década la información saldrá por sí misma, como agua que no puede ser detenida. ¿Cuál es la verdad última a la que podríamos acceder detrás de este misterio de estos 11, eh, casi 12 científicos? Yo creo que una de las más importantes sería la conciencia del tiempo, de cómo en realidad afecta al cuerpo, cómo podríamos hacer que éste dejara de afectarlo tanto. No una inmortalidad, pero sí una calidad de vida, una mejora en la trascendencia del tiempo en nuestro planeta. Muy bien. Vamos a desconectar, Nico, y regresamos aquí y ahora. Respira profundo, desconecta y regresa aquí. Empieza a eliminar cualquier residuo energético. Y mientras tú vas regresando, vamos a decirle a la gente que al final en esta indagación pudimos observar que el patrón no es el azar, sino el control del flujo informativo. Entonces, la desaparición de estos científicos desde el 2022 hasta el 2026 marca un punto de inflexión donde la ciencia oficial se toca con lo que antes llamábamos esoterismo. Entonces, la conclusión no es el miedo, es el reconocimiento de que si hay tanto esfuerzo en ocultar un conocimiento que nos pertenece desde nuestra fisicalidad, es que el potencial humano de transformar la realidad es incalculable. Entonces, estos 11 nombres no solo son la superficie de una reestructuración energética global, lo que ellos descubrieron ya está en el campo y ahora nos toca a nosotros aprender a leerlo en nuestra propia biología, sin intermediarios y sin miedo. Gracias a todos y seguimos aquí. Bye.